Que el Señor les bendiga en este día. Estamos una vez más listos para poder estudiar la palabra del Señor, ir concluyendo ya este tema del tabernáculo de Moisés, que nos ha tomado varias clases poder estudiar paso a paso todo lo que el Señor nos ha querido dejar escrito en su palabra, para que nosotros podamos entenderlo e interpretarlo. Como siempre lo hacemos, después de darles la bienvenida a todos y agradecer por estar con nosotros, conectados y juntos por medio de esta transmisión, queremos entregarle al Señor este tiempo. Vamos a venir delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores, para poder orar y entregarle a Él este tiempo. Acompáñenme a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora, mi Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, mi Jesús. Una vez más, Señor, nos sentamos a tus pies para que tú puedas hablar tu palabra en nuestros corazones. Te recordamos, Señor, nuestra necesidad de ti. Te recordamos, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos entender absolutamente nada, Señor. Tú eres el motor, tú eres el motivo, Señor. Tú eres, Padre Santo, el deseo de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender, Señor, qué es lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te suplicamos que el espíritu de sabiduría y de revelación pueda estar sobre nuestras vidas mientras estamos en el estudio de esta palabra. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos. Damos gracias a Dios porque están pendientes de la transmisión de este día. Continuamos estudiando lo que es el tabernáculo de Moisés. Y ahora entramos ya directamente a la última parte, la tercera parte, pero no la menos importante, sino la parte más importante del tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo. En el lugar santísimo habían únicamente dos muebles, que en realidad era solamente uno, pero lo vamos a dividir en dos porque cada una nos muestra verdades sumamente importantes que nosotros queremos resaltar por medio de este estudio. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto nos habla directamente de la presencia misma de Dios. Y esta era una caja, una urna, una arca, ¿verdad? Que así se le llama precisamente el arca del pacto. Y esta arca tenía una tapadera, un asiento que estaba cubriendo por completo lo que era el arca del pacto. Y a este asiento o tapadera se le llamaba propiciatorio o asiento de misericordia. Así es que por eso los vamos a estudiar por separados. Ahora vamos a entrar a estudiar lo que es el arca del pacto específicamente. Así es que en primer lugar, vamos a ver nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos esta primera imagen que nos está hablando del lugar santísimo, lo que vamos a estudiar precisamente en este día. Ahí tenemos el lugar santo y luego después el lugar santísimo, donde está específicamente el arca del pacto. El arca del pacto, que ahí era donde Dios descendía, donde su presencia bajaba para poder hablar cara a cara con Moisés, pero también donde su presencia permanecía mostrando al pueblo que Él estaba en medio de ellos. Si nosotros podemos notar en esta imagen precisamente, lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar, en el atrio había la luz del sol, la luz natural que producía el sol, era lo que iluminaba todo lo que estaba en el atrio. Luego, en el lugar santo estaba el candelero de oro, y este era el que proyectaba la luz que había en el lugar santo. Nosotros estudiamos el candelero de oro y vimos que esas 7 velas o esas 7 lámparas que habían al final en el candelero, esas tenían que estar encendidas, daban una luz y todo el lugar santo se llenaba de luz por medio de ese candelero. Pero como podemos ver acá, en el lugar santísimo donde el arca del pacto moraba, ahí no había luz. Ningún tipo de luz. No había luz solar, no había luz de candelero, no había luz artificial de ningún otro estilo. Básicamente el arca del pacto estaba rodeada por la presencia de Dios y ese era
la luz que se obtenía. Así es que de ahí podemos ver cosas muy importantes, muy interesantes. En el atrio había la luz normal, la luz de sol. Dice la palabra de Dios que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Ahí no hay nada, básicamente nada diferente. Todo era alumbrado por la luz del sol. Pero en el lugar santo, la luz que había ahí era lo que producía el candelero. Y el candelero nosotros estuvimos estudiando que nos representa o nos habla del Espíritu Santo. Así es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros recibimos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, nuestras vidas, nuestros pasos son alumbrados por medio del Espíritu de Dios. Pero cuando se llega al lugar santísimo, ahí la única luz que debe de permanecer es la luz de la presencia de Dios. Quiera Dios que su presencia pueda iluminar nuestras vidas, nuestros rostros, nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias. Las iglesias, nuestras iglesias puedan estar llenas de la gloria de Dios, puedan estar resplandeciendo de la presencia misma de Dios. Quiero que veamos nuevamente otra imagen. Acá tenemos precisamente el arca del pacto. Hay dos imágenes acá. La imagen del lado izquierdo nos está dando una idea de cómo era el arca del pacto que estaba precisamente en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés. Era una urna, una arca, una caja dorada que tenía en la parte de arriba la tapadera que se le llamaba asiento de misericordia o propiciatorio, con dos querubines con sus alas extendidas el uno hacia el otro. Al lado derecho también tenemos la misma imagen del arca del pacto vista desde enfrente. La semana pasada estuvimos estudiando lo que era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ahí podemos ver el velo, ¿verdad? Y podemos ver los querubines que tenía el velo, que hablamos de todo eso la semana pasada, y al fondo se miraba lo que era básicamente el arca del pacto con la luz que era la presencia de Dios que iluminaba ese precioso mueble forrado, cubierto de oro puro. Ahora, la escritura que tenemos ahí es Éxodo capítulo 25 y del versículo 10 hasta el versículo 16. Vamos a leer esta escritura porque ahí el Señor es donde le habló a Moisés y le pidió específicamente que elaborara este mueble, el arca del pacto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Éxodo 25 y el versículo 10. Harán también un arca de madera. Era un arca, una caja. Un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 2 codos y medio, y su altura de codo y medio. Y dice el versículo 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas para los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Versículo 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. En esta escritura entonces vemos los detalles que el Señor estaba hablando, estaba diciéndole a Moisés de cómo iba a ser elaborada precisamente esta arca del pacto. Hay muchos detalles acá que se repiten de los otros muebles, como por ejemplo los anillos en cada esquina, la cornisa que iba a llevar, el tipo de madera que iba a ser, un tipo de madera específico. Y esto es lo que a mí me encanta de Dios. Dios es detallista, Dios es específico. Dios no deja nada a la imaginación de Moisés. Dios le dijo a Moisés que esta arca, al igual que todos los demás muebles, debían de ser hechos específicamente de madera de acacia. Desde las primeras clases mencionamos y dijimos por qué iba a ser madera de acacia.
¿Por qué Dios dijo que iba a ser ese tipo de madera? Por el tiempo yo no puedo regresarme y comenzar a hablar de cada uno de esos detalles. ¿Qué significa esa madera de acacia? ¿Qué significan los anillos? ¿Qué significa la cornisa? Si usted ha estado con nosotros pendiente de la transmisión y de los estudios que hemos estado haciendo del tabernáculo de Moisés, usted puede recordarse de lo que cada una de esas cosas significan y unirlas a cada uno de los muebles. Ahora, esta arca del pacto era de madera. Su arca, su caja era completamente hecha de madera de acacia. Pero también Dios dijo que debía de ser cubierta. Iba a tener sobre ella oro puro. Básicamente la madera no se iba a ver en ningún momento, no se iba a notar absolutamente por nadie porque iba a estar cubierta precisamente con oro. Iba a tener las varas que iban a atravesar los anillos para que el arca pudiera ser transportada por los sacerdotes sobre sus hombros cuando Dios pedía que el tabernáculo de Moisés se levantara y se moviera a otro lugar en el desierto. Así es que todo este mobiliario del tabernáculo de Moisés era algo que estaba constantemente en movimiento. No era un lugar, no era una estructura fija en un lugar. Acuérdense que era un tabernáculo, una tienda. Entonces eso debía de desmontarse para poder trasladarse a otro lugar. Veamos ahora los detalles del arca. Tenemos acá en esta imagen los detalles que ya leímos en Éxodo capítulo 25 del 10 hasta el 16 que leímos. En primer lugar, ahí tenemos una imagen más como la tapadera de arriba se podía mover fácilmente para poder ver lo que había en la parte de adentro, que ya lo vamos a ver qué era. Ya nosotros lo sabemos qué es, ¿verdad? Pero pues lo vamos a estudiar en detalle, qué es lo que significa cada una de esas cosas. El primer detalle que nosotros podemos ver es que esta palabra, el arca del pacto, se menciona en el Antiguo Testamento, es mencionada más de 180 veces. Y eso lo que nos está hablando a nosotros es la importancia que tenía para Dios el arca del pacto. Así es que por lo menos o más de 180 veces era mencionado el arca del pacto en el Antiguo Testamento. Eso es un detalle muy importante. El segundo detalle que tenemos ahí es el arca era hecho de madera de acacia, como ya lo dijimos, y esta arca del pacto, si bien es cierto que nos habla de la presencia de Dios, pero también el arca representa el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Por qué entendemos eso? ¿Por qué decimos que el arca del pacto habla del corazón del ser humano o del hombre? Porque era hecho de madera y la madera nos está hablando de humanidad. La madera nos está hablando de nuestra humanidad también. Así es que por eso entendemos que el arca del pacto nos habla del corazón humano. En tercer lugar, esta arca debía de ser cubierta de oro por dentro y por fuera. Nosotros ya dijimos y ya hemos visto que el oro en la Biblia nos habla precisamente de divinidad. Dios quiere que nuestros corazones, que nuestras vidas puedan estar cubiertas de la divinidad de Dios, de la naturaleza de Dios en nuestra vida por dentro y por fuera. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En cuarto lugar, el cuarto detalle, dice que tenía una cubierta encima que era el propiciatorio. Ahí lo pueden ver ustedes, la cubierta, que se le llamaba propiciatorio o también se le conocía con el nombre de asiento de misericordia. También este propiciatorio o asiento de misericordia era una sola pieza hecha de oro puro también. Así lo había pedido el Señor. Ahora, todo el tabernáculo, ahí tenemos escrito, todo el tabernáculo de Moisés, sin este mueble del arca del pacto, no era absolutamente nada. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8 nos muestra la importancia del tabernáculo.
¿Qué era lo que Dios pretendía cuando le dijo a Moisés que edificara o construyera un tabernáculo para él? Recordemos, el tabernáculo, todo el tabernáculo de Moisés, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo el tabernáculo de Moisés no tuviera sentido alguno si no estuviera este mueble llamado el arca del pacto. ¿Por qué este mueble es más importante que los demás? Porque este mueble nos está representando, simbolizando la presencia misma de Dios. Así es que dice Éxodo capítulo 25 y el versículo 8, y harán un santuario para mí. Dios fue el que quiso, el que pidió, el que se le ocurrió la idea de formar un santuario. Dios dijo que el santuario iba a ser para Él. Versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Recordemos entonces que en el huerto del Edén, en el jardín del Edén donde Adán y Eva estaban, Dios bajaba y podía tener comunión, podía tener relación con esta preciosa pareja de Adán y de Eva. Lastimosamente el pecado vino y cortó con la relación que esta pareja tenía en el huerto del Edén. Así es que el deseo de Dios ha sido siempre habitar en medio del ser humano, habitar y tener comunión con nosotros. Por eso fue que Dios le pidió a Moisés que edificara un tabernáculo. Todo el tabernáculo tenía que ver con la presencia de Dios, con el arca del pacto, con Dios bajando de los cielos y teniendo comunión con el ser humano para ese momento. Y ese ha sido el mismo deseo de Dios hasta el día de hoy y lo va a seguir siendo hasta el fin de esta dispensación. Dios quiere tener comunión con el ser humano. La pregunta del millón es, ¿y nosotros realmente queremos tener comunión con Dios? Yo creo que nosotros queremos tener comunión con Dios, pero de repente los afanes, las preocupaciones, el trabajo, el enemigo y todo lo que nos rodea nos distrae un poco de tener esa comunión con Dios. Pero debemos de recordar que en medio de nuestros afanes, de nuestra vida cotidiana, Dios quiere nuestra presencia delante de su presencia para poder tener comunión con cada uno de nosotros. El arca del pacto fue vista en el tabernáculo de Moisés. Pero si nosotros estudiamos la escritura, también en el tabernáculo de David, ahí estaba el arca del pacto. Mire cuánto tiempo después había pasado. Ya Moisés no existía, ya Josué no existía, ya el pueblo no estaba en el desierto. Ahora ya el pueblo de Israel estaba precisamente en la tierra prometida, en Canaán. Ya estaba ahí el pueblo de Israel. Y David vivía en su palacio, en el palacio que había construido en esa montaña que se llamaba el Monte de Sión. Ahí vivía David muchísimos años, cientos de años después del tabernáculo de Moisés. Pero dice segundo de Samuel capítulo 6 y el versículo 12. Segundo de Samuel 6 y el versículo 12 dice: y fue dado aviso al rey David muchos años, cientos años después del tabernáculo de Moisés. Ahora vemos a David allá en el palacio real, en su propia casa. Y dice el capítulo 6 y versículo 12 de segundo de Samuel: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y dice que el versículo 14 dice: y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido de un lino de efod. Y dice el 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, bueno, esa historia no nos interesa. El punto que yo quiero decir con estos versículos que acabo de leer aquí en 2 de Samuel 6
es que después de que el arca del pacto estuvo en el tabernáculo de Moisés, ahora vemos al arca del pacto una vez más llegando al tabernáculo de David. El tabernáculo de David no era tan precioso, no era tan grande o distinguido como el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 partes. Ahora David, en el patio de su casa, en el patio del palacio del rey David, él ahí levantó una pequeña tienda, por eso se le llama el tabernáculo de David. Ahí David trajo el arca desde la casa de aquel hombre que había sido muy bien bendecido por el arca del pacto, por la presencia de Dios. David tomó el arca de la casa de Obed-Edom y la trasladó. Todo un estudio tenemos para hablar acerca del tabernáculo de David. Pero David llevó el arca a esa tienda que tenía en el patio de su casa y la presencia de Dios descendía. Precioso todo lo que nos habla la Escritura de todo lo que David hacía. Había adoración, había alabanza las 24 horas del día en ese tabernáculo de David. David, a la hora que él quería, podía entrar al tabernáculo y ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Qué privilegio el que David tenía. Nosotros también tenemos ese mismo privilegio. La presencia, el arca de Dios ahora también está en medio de nosotros. Pero después de que el rey David tuvo el arca en su casa, cuando nosotros vemos la Escritura y seguimos estudiando, nosotros podemos ver en Primero de Reyes capítulo 6 y el versículo 13, podemos ver también cuando el rey Salomón, después que David había muerto, Salomón edifica ya no un templo, ya no un tabernáculo, ya no una tienda. Ahora, Dios le había dado los planos también al rey David. Dios le había dado los planos de cómo se debía de construir el precioso templo de Salomón. Salomón tuvo el privilegio de edificarle ese gran templo a Dios, donde el arca del pacto también iba a estar en ese lugar. Primero de Reyes 6 y el versículo 13 dice: y habitaré. Dios, cuando vio terminado todo lo que era el templo, dice el versículo 13, y habitaré en medio de, y habitaré en ella, en el arca, ¿verdad? Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré mi pueblo Israel. Precioso sería también estudiar el tabernáculo, el templo de Salomón y aprender todas las cosas de sus medidas, de sus materiales, de todo ello sería un estudio precioso también. Pero tenemos que estudiar el tabernáculo de Moisés ahora y tenemos que aprender lo que Dios quiso dejar escrito como un mensaje para nosotros para poder aprender y entender qué es lo que Dios pide para nosotros. El arca del pacto entonces estuvo en el templo, en el tabernáculo de Moisés. Luego el arca del pacto estuvo en el tabernáculo de David. Pero vemos el arca del pacto también en el templo de Salomón. ¡Qué privilegio! Qué privilegio haber podido entrar, ir a ese templo de Salomón y ver todo lo hermoso que había construido Salomón con mucho dinero, porque era un hombre muy rico. Aparte de sabio. Pero lo importante no era el edificio, no era el oro, no eran las cortinas, no eran todos los detalles que Dios había dado. Lo importante del tabernáculo o del templo es el arca del pacto. La presencia de Dios es lo que importa en un lugar, en una ciudad, en un templo, en una casa. Eso es lo que más importa. Dios quiere que ahora esa arca del pacto está en medio de nosotros, está en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas. Hay una escritura que yo quiero leer para ustedes que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 y el versículo 14. Juan 1:14, un versículo muy conocido por todos nosotros, pero hay veces no logramos entender cuál es el significado en el idioma original de esta palabra. Juan 1:14.
Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo hablando de Jesús, por supuesto. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús habitó, dice, entre nosotros. Ahora, esta palabra es clave para entenderla nosotros y saber a dónde está el arca del pacto ahora en día. De forma literal, el arca del pacto se ha perdido. Nadie sabe, ni Israel sabe a dónde está. Pero Dios tiene un propósito para haber escondido esa arca. Como nosotros conocemos la historia, la Biblia nos dice que los filisteos fueron y la robaron, los templos se los destruían y el arca se perdió al final de tanto. Pero ¿por qué esa arca literal está perdida? Hasta cierto punto no importa tanto, porque lo que simboliza o lo que significa del arca del pacto es lo que a nosotros nos debe de interesar. ¿Sabe por qué? Porque el arca del pacto ahora está dentro de nosotros, porque Juan 1:14 nos está dando la clave. Cuando la escritura dice, y habitó, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esta palabra habitar en el griego significa puso tabernáculo. Pero si usted lee este versículo en la Biblia interlineal, no dice habitó, no dice puso tabernáculo, sino que dice habitó en tienda. Ahora, ¿cuál es la tienda? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios ahora? No es precisamente nuestra iglesia, no es el edificio en sí. Ahora el templo somos nosotros, dice la Biblia. Nosotros somos el templo y la morada donde Dios habita. El arca del pacto ahora ya no está en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón. El arca literal está perdida, pero el arca espiritual que habla de la presencia de Dios ahora está en nuestros corazones. Cristo vino y habitó en medio nuestro. Él tabernaculizó, es otra palabra que se utiliza en esta palabra habitó. El Señor tabernaculizó con nosotros. El arca del pacto ahora está con nosotros, en medio de nosotros. Por eso nosotros debemos de tener siempre la conciencia de que en nuestros hogares, nuestras vidas, la presencia de Dios vive y mora. Por eso no podemos tener pecados escondidos. Por eso no podemos escondernos de la gente, porque de Dios no nos podemos esconder. Y recordemos que la presencia de Dios debe de estar en medio nuestro y está. Ahora, quiero que veamos, regresemos al arca del pacto y veamos las medidas. Veamos las medidas del arca del pacto. Allí las leímos, se recuerda, en Éxodo 25, ¿verdad? Ahí estuvimos leyendo acerca de las medidas que tenía el arca del pacto, ahí como tenemos precisamente en nuestra imagen. Las medidas del arca fueron 3 medidas. Fue de largo 2 codos y medio. De ancho tenía 1 codo y medio y de alto tenía también 1 codo y medio. Así es que podemos ver 1 codo y medio de ancho y de alto y 2 codos y medio de largo. Ahora, lo primero que nosotros podemos notar en las medidas del arca es que habían números medios. Las 3 medidas nos muestran medios números. ¿Y por qué de esto? Tiene un porqué. Y es que esto nos habla de verdades incompletas, verdades a medias. Por ejemplo, el antiguo pacto era la ley escrita en las tablas de piedras. Pero el antiguo pacto no tenía poder para cambiar absolutamente a nadie. Le faltaba algo, estaba incompleta el pacto antiguo
o la ley de Dios que Dios había dado a Moisés. Así es que el nuevo pacto, Dios ahora viene y complementa la revelación del nuevo pacto, y es Dios escribiendo precisamente las leyes en nuestros corazones. Qué precioso y qué importante es para nosotros poder básicamente entender que lo que Moisés tenía era la ley, eran los mandamientos, pero esa era una verdad a medias. Porque ninguno de los 10 mandamientos que estaban escritos en las tablas de piedra podían cambiar a nadie del pueblo, ni sus corazones, ni su deseo de pecar, ni su deseo de hacer mal. Pero ahora que estamos en el nuevo pacto, el nuevo pacto nos da la gracia, la capacidad, porque nos da el Espíritu Santo para poder cumplir lo que Dios ha pedido en los mandamientos que estaban escritos en las tablas de piedra. Ya vamos a ver esas escrituras. Yo quiero que nosotros veamos, que nosotros notemos básicamente acá una imagen más. Veamos aquí esta nueva imagen. Esta nueva imagen nos está mostrando el arca del pacto. Ese era el arca del pacto, ese era el lugar santísimo, y ahí nosotros podemos ver cómo en la parte de adentro se guardaban 3 cosas. Dentro de esa arca habían 3 cosas, que eran las tablas de la ley, las tablas de Moisés, pues, ¿verdad? Si lo queremos decir así. Las tablas de la ley estaban ahí adentro. También estaba la vara de Aarón que reverdeció, y había un tercer elemento dentro del arca. Ahí se guardaban esas 3 cosas, y esa era una urna llena de maná que contenía precisamente el maná que habían comido el pueblo de Israel en el desierto. Esas 3 cosas estaban dentro del arca. Cuando el propiciatorio era levantado, era quitado, el sumo sacerdote o Moisés podía ver perfectamente estas 3 cosas. Veamos una imagen más. En esta imagen, ahí adentro está el maná, la vara de Aarón que reverdeció las tablas de la ley, y ahí está arriba la tapadera o propiciatorio o asiento de misericordia. Así es que esas eran las 3 cosas que había dentro del arca del pacto. Una vez más, no era casualidad, no era nada al azar que Dios pidió que estuviera dentro de esa arca. ¿Qué significa? ¿Qué tipifica para nosotros? ¿O qué es lo que Dios nos quiere hablar espiritualmente por medio de estos 3 elementos que estaban guardados en el arca del pacto? Veamos. En primer lugar, ahí habían las tablas de la ley. Las tablas de la ley eran precisamente los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos gobernaban la conducta, nuestra conducta hacia Dios y hacia los demás. Déjenme detenerme un ratito, ya voy a volver a poner la imagen. Déjenme detenerme un momento acá. Dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley. Cada una tenía 5 mandamientos. Todos nosotros sabemos, Éxodo capítulo 20 nos está hablando precisamente de los 10 mandamientos. Ahora, cualquiera podría pensar, cualquiera podría decir, pero eso ya no me interesa porque es del Antiguo Testamento, ya no necesito cumplirlos. Déjeme decirle que no es tanto así. Yo quiero que usted se fije. Si usted vio en la diapositiva que le puse hace un momento, que ya se la voy a volver a poner, dice que los 10 mandamientos conducían o gobernaban nuestra conducta hacia Dios y hacia las demás personas. Habían 10 mandamientos, y cuando nosotros examinamos los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, vemos claramente que los primeros 5 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Pero los otros 5 mandamientos tratan de nuestra relación con las personas. Rapidito se los voy a mostrar. Éxodo capítulo 20. Los primeros 5 mandamientos hablan con nuestra conducta hacia Dios. Dice Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos.
nuestra relación con Dios. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no te inclinarás a ellas. Cuarto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 5, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque dice, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. Los primeros 5 mandamientos están relacionados de nuestra conducta hacia Dios. Pero luego los otros 5 mandamientos están relacionados con nuestra conducta hacia las personas que nos rodean. ¿Cuál es el 6º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Luego, no matarás. Está hablando con las personas. 8º, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ve usted? Los primeros 5 mandamientos nos hablan de nuestra conducta hacia Dios, pero los otros 5 mandamientos nos hablan básicamente de nuestra responsabilidad, de nuestra conducta hacia nuestros hermanos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 22, el Señor Jesús hizo una exégesis resumida de los 10 mandamientos. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Mire qué excelente maestro era el Señor Jesús. Los 10 mandamientos el Señor Jesús los resumió a 2. Y es lo mismo. Los 10 mandamientos de Moisés, los primeros 5 tenían que ver de su relación con Dios. Y Jesús ahora está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero dice el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los otros 5 mandamientos de Moisés tenían que ver con su relación con las personas. Qué impresionante cómo la palabra de Dios se complementa y nunca la palabra de Dios se está contradiciendo. Veamos una vez más nuestra imagen. Ahí teníamos entonces lo primero que estaba dentro del arca del pacto eran los 10 mandamientos, que eso sí está vigente, sí es importante porque miden nuestra conducta hacia Dios y hacia las demás personas. Ahora, el pueblo de Israel tenía 3 diferentes leyes. Para nosotros decimos las leyes y solo nos acordamos de la ley de Moisés, ¿verdad? De los mandamientos. Pero en realidad Israel tenía 3 leyes. Tenía la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral era precisamente los 10 mandamientos. La ley civil era la ley que se pone según la ciudad o según el gobernante de cada país. Y en tercer lugar era la ley ceremonial. La palabra de Dios nos enseña en Efesios que el Señor vino a abolir la ley. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál ley es la que Jesús vino a derogar o a dejar sin fuerza o a invalidarla? No fue la ley moral. Los 10 mandamientos siguen vigentes ahora en día. Si no, el Señor Jesús no hubiera dicho aquí en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. La ley de Moisés sigue vigente para nosotros ahora. La pregunta es, ¿por qué no lo cumplimos? ¿Por qué no nos lo enseñan? Pero la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de cumplir los 10 mandamientos. Ahora, la ley civil también está vigente y tenemos que cumplirla. Tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha dejado establecidas en el país o en el lugar o en la ciudad donde nosotros vivamos, nos gusten o no nos gusten, pero debemos ser obedientes porque así nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, abolió la ley ceremonial. Por eso es que ya no necesitamos judaizar otra vez. Ya no necesitamos celebrar las 7 fiestas. Ya no necesitamos matar becerros. Ya no necesitamos hacer nada de lo que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad. Ya no es necesario. Hay muchos cristianos que están volviendo a todo eso.
Pero eso es puro ritual, pura ceremonia, que a Dios no le interesa ya. Él ahora está pidiendo algo espiritual, algo de que nosotros podamos cumplir, pero que se note en nuestra relación con Él y en la relación con nuestros hermanos. Jesús entonces abolió la ley ceremonial. Ya no necesitamos hacer ningún tipo de rito, holocaustos u ofrendas, porque eso ya no es necesario. Ahora Cristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado una vez y para siempre por todos los pecados de nosotros. ¿Qué era entonces lo segundo que había en el arca del pacto? Dentro del arca del pacto, lo segundo que nosotros encontramos era la urna que contenía el maná. Eso era lo segundo que estaba dentro del arca del pacto. ¿Qué significa maná? Maná literalmente significa pan caído del cielo. Eso es maná. Ahora, ahí hay una escritura, dice el Salmo 78, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Dice, Él hizo llover sobre ellos, sobre Israel, maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Por eso ahí vemos en esta imagen trigo, porque eso era el maná, era como hojuelas de trigo. Eso era lo que caía del cielo. Pero dice el versículo 25, estoy en Salmo 78, 25, que ese era pan de nobles. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Qué más? El maná nos habla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos alimenta, la palabra de Dios nos alimenta, nos sustenta. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, espiritualmente, el maná nos habla de verdades celestiales, de verdades profundas que Dios tiene escritas en su palabra y que hay en su mente y en su corazón. Hay una promesa en Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 17, ahí tenemos que hay una promesa para el vencedor. Qué preciosa esta promesa que Dios nos está extendiendo ahora a todos nosotros. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al vencedor, dice Dios, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La promesa está vigente. En Apocalipsis 21:3 nos está hablando de un templo más, nos está hablando del tabernáculo del cielo. Y si en el cielo habrá un tabernáculo, también va a haber un arca del pacto, también va a haber maná, va a haber ese maná escondido que Dios tiene para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros como sus hijos no nos quedemos en el atrio. En el atrio entraba todo el pueblo de Israel. Pero nosotros no nos debemos de quedar en el atrio. Nosotros debemos de pasar al lugar santo, luego llegar al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios, donde están los mandamientos, donde nosotros cumplamos los mandamientos de Dios, donde nosotros también participemos precisamente de comer de ese delicioso maná escondido que Dios tiene para nosotros. Eso era lo segundo entonces que había en el arca del pacto. El maná escondido nos está hablando de verdades que Dios tiene ocultas, no en el atrio, no en el lugar santo, es hasta llegar al lugar santísimo. A los padres espirituales se les da el privilegio de poder participar de ese maná escondido. En tercer lugar, lo tercero que estaba dentro del arca del pacto era la vara de Aarón que reverdeció. Esta historia nosotros la podemos encontrar en Números capítulo 17 del versículo 7 hasta el versículo 10. No lo vamos a leer en este momento, usted lo puede leer en su casa, pero ahí está la escritura. Esta vara de Aarón representa la vida de Cristo.
Dios hizo que surgiera vida de una vara que estaba cortada, estaba muerta, estaba separada de la raíz y del tronco. Era una vara, una rama nada más. Allí está la figura, ¿verdad? Eso era una vara de almendro que reverdeció. Una historia muy preciosa para que ustedes la puedan leer ahí en Números 17:7, ¿verdad? Así es que Dios hizo un milagro realmente, porque de esa vara cortada, arrancada, surgió vida, surgió flores y hasta frutos dio. Ahí lo podemos ver en la imagen de abajo, que ahí estaba Aarón sosteniendo esa vara seca que reverdeció, dio flores y dio hasta fruto. Esta vara entonces nos está hablando de la resurrección de Cristo de entre los muertos. De eso nos está hablando la vara de Aarón que reverdeció. Allí hay una escritura que es en Romanos capítulo 8 y en el versículo 11. ¿Qué nos dice Romanos 8:11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La vara de Aarón, que era el tercer, cosa que había dentro del arca del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, nos está hablando del poder que hay en Dios para resucitar. Si resucitó a Cristo de los muertos, también tiene la habilidad y la capacidad de resucitarnos también a nosotros en el día postrero. Qué precioso todo lo que nos está hablando el arca del pacto. Una última imagen que es básicamente lo que había dentro del arca del pacto. Ahí podemos ver las tablas de la ley, que son 10 mandamientos que nos están hablando de nuestra conducta hacia Dios y hacia los demás. La vara de Aarón que reverdeció estaba apartada del árbol, lejos de la raíz, y Dios hizo el milagro de que tuviera hojas, tuviera flores y hasta tuviera frutos de almendro. Y en tercer lugar, estamos viendo ahí lo que es el maná que el pueblo de Israel comió, ese maná que descendió del cielo para poder saciarlos, para poder alimentarlos. De esas 3 cosas entonces eran las que estaban ahí. Cada una de ellas nos está hablando de la vida de resurrección. Nos está hablando de esas verdades espirituales que Dios quiere que nosotros participemos de ellas, y nos está hablando de los 10 mandamientos, de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Ahora, el nuevo pacto precisamente es ese. Quiero leer 2 escrituras y con esto termino. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 y el versículo 31. ¿O es 31, 33? Sí, es capítulo 31. Jeremías 31 y el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y ahí estamos incluidos nosotros también, porque somos el Israel espiritual de Dios. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba incompleto si no hubiera un nuevo pacto. El antiguo pacto solo eran mandamientos escritos en las leyes de piedra. El nuevo pacto son los mismos mandamientos, las mismas leyes, pero ahora ya no escritos
en las tablas de piedra, ahora están escritos en nuestros corazones, en nuestra mente. Dios quiere que nosotros participemos de este nuevo pacto. Una última escritura, Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Esparciré, dice Dios, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne, el corazón de piedra. Ahora ya las leyes, los mandamientos de Dios ya no van a ser escritos en tablas de piedra. Ahora Dios quiere escribirlas en nuestros corazones. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El deseo de Dios es que los mandamientos, es que la revelación de su palabra, es que la vida de resurrección puedan fluir dentro de nosotros. Pero para eso tenemos que caminar desde el atrio al lugar santo y hasta llegar al lugar santísimo. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Esto a Moisés y a Israel solo era una figura para ellos. Pero para nosotros, Dios también nos lo ha pedido, que nosotros vivamos el tabernáculo de Moisés, experimentemos lo que ellos hicieron allá como un ritual, como un ceremonial, que nosotros lo vivamos día a día con Él. La meta de todo el templo, de todos los tabernáculos, de todas las tiendas, es que Dios more en medio nuestro. Es necesario, es bueno, es importante congregarse, pero ahora el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo donde la presencia de Dios mora y vive y permanece para siempre. Con esa conciencia, yo creo que nadie quisiera pecar para desagradar a Dios o para hacerlo sentir triste. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él está ahí y está observando cada una de nuestras actitudes. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, muchas gracias porque tú nos has permitido, Señor, llegar al final de este estudio. Muchas gracias, Dios mío, porque nos has dejado claras, muy claras, Señor, tus intenciones de habitar con nosotros, de morar en medio nuestro. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú nos permitas el privilegio y la bendición de poder llegar hasta el lugar santísimo, donde nosotros podamos, Señor, comer del maná, donde podamos experimentar la resurrección de entre los muertos, pero también podamos experimentar que tu Espíritu Santo escribe los mandamientos en nuestro corazón de carne y en nuestra mente, Señor. Te doy gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por participar. Y una vez más les suplicamos, si esta clase es de bendición para ustedes, ayúdennos a crecer en nuestro canal de YouTube, pero también acá en el Facebook o en cualquier otra de las redes. Pasen a otras personas este estudio para que puedan también aprender lo que Dios quiere para nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para terminar estudiando el propiciatorio o asiento de misericordia. Que el Señor les bendiga.